Noches. Yo les quería comentar acerca de la experiencia que tuve con algunas medicinas ancestrales. Algunas son de mi país y la ayahuasca que es de Perú, pues no es de aquí, pero hay muchos como, se usa como tratamiento para sanar emocionalmente. Entonces, la verdad, yo había tenido experiencias de despertar espiritual con el cannabis inicialmente y después las microdosis de ayahuasca. Entonces fue lo que me llevó a querer experimentar un poco más acerca de las plantas de poder y de las medicinas que se utilizan para ese tipo de sanaciones. Entonces, yo gradualmente, emocionalmente sentía que ya había sanado muchas cosas. Sin embargo, yo sabía que había más allá de lo que mi propia experiencia humana me podía dar. Y entonces cuando fui, la primera medicina que te proporcionan o que nos dieron fue la sananga, que se utiliza que también me parece que es peruana y la utilizan para limpiar los ojos. Ellos lo consideran que es de un modo espiritual, pero también físico, porque de hecho hasta te sale como la gañita, porque te limpia y te purifica. Te ponen otro que ese sí no recuerdo, ya después les comento cómo se llama, en la boca para desinfectar. Te hace babear mucho y escupes. Eso es como para una preparación. Obviamente tienes un ayuno previo de 3 o 7 días antes, en donde te tienes que restringir de comer carnes rojas, alcohol y drogas. Este, y un ayuno total de mínimo 8 horas. Y después nos dieron la que se llama sananga. Es una combinación de varias plantas y esa no sé realmente su origen y procedencia, pero he visto que la venden mucho en México. Y con esa realmente lo único que yo, la experiencia que yo tuve fue una conexión como muy directa con la naturaleza y ves muchos colores de un modo muy brillante, azul, verde, pero como aparte de los colores, como con muchos fractales infinitos. Y prácticamente esta medicina es muy visionaria. Después les voy a compartir en el grupo las características o la descripción que tiene la función de cada una de las medicinas que les digo que yo experimenté. Y bueno, esa es como que la preparación previa. Pero lo más fuerte para mí fue la toma de ayahuasca. Primero nos dieron unas semillitas de ruda siria, que es la que intensifica el DMT que contiene la ayahuasca, y ya después nos dieron un vasito, como que cuántos mililitros le calculo que hayan sido unos 20, 30 mililitros, no sé qué dosis o qué gramos traiga de ayahuasca, pero sí está muy concentrada. Entonces ya te la tomas, habían pasado como 15, 20 minutos, yo dije, no, pues parece que como que no, o sea, así como decían que es muy psicodélica y eso, este, pues no me pasa nada. Cuando de repente el señor de al lado empieza a decir, porque nos pusieron así como alrededor de una fogata, ya sáquenme de aquí, ¿qué chingados me dieron que sabe que esto sabía tamarindo podrido? Dice, pues ya invítenme de la que están tomando, pero así cosas raras que decía. Me empezó a dar miedo, ¿no? Yo dije, ¿por qué el señor está diciendo todo eso? Me pasé a otro lado porque ya no lo quería escuchar. No me había dado cuenta que yo también ya estaba entrando en el trance y lo que me dio miedo fue que yo estaba ya absorbiendo la energía de ese señor que venía un poquito densa su energía. Entonces pues me empecé a llenar más, volteo y veo a la niña de atrás y la veía, le podía percibir el miedo, o sea, si de por sí las personas que somos muy empáticas, somos muy sensibles, pues mi sensibilidad se expandió como 100 veces más. Parecía que podía conocer a las personas con solo verlas. Yo no sé leer el aura ni nada de eso, pero como que su semblante de su cara me decía todo. Pero luego ya, entonces, como me dio miedo, le hablé a la facilitadora
a la mujer medicina con la que fui a que me colocara las medicinas. Y, y le dije, oye, tengo mucho miedo y tengo ganas de vomitar. Y siento que estoy absorbiendo energías que no son mías. Y me dijo, no, apréndete a conectar con lo que tú vienes a sanar. Conecta contigo. Tú olvida todo lo que veas, todo lo que escuches que no te importe. Y entonces ya no, empecé a conectarme en eso, volteo, veo la luna y la veo como bien brillante, bien cerca y como con muchos colores alrededor. Volteo y me veo como en una selva llena de así como muchos árboles, pero de unos colores muy nítidos y muy vivos. Y luego la veo a ella y yo claramente la veía como una chamana, como que estábamos en otro tiempo o en otra dimensión, la veía con un vestido blanco y así como veía las caras feas de las otras personas, la cara de ella era muy bonita, más bonita de lo que aparenta físicamente. Y me decía, no tengas miedo, confía en ti y en la medicina. Y dice, sí vas a purgar, pero tienes que purgar lo tuyo, no lo de otras personas. Porque yo estaba ya vomitando, pero porque me había conectado con la energía de las otras personas. Ya cuando empecé a hacer mi trabajo propio, generalmente yo, sí les había comentado, ¿no? Que con las manos y a través de la danza, pero ahí no estaba danzando, solo con las manos podía como hacer, hago como que me protejo y puedo conectarme con la energía de la fuente. Entonces empecé a hacer eso y empecé a sentir ahora sí que cosas que estaban parasitadas dentro de mí empezaban ahora sí a salir. Y de hecho el vómito ya no era tan denso como lo que estaba vomitando, que no era mío. Ya salía como, sí, o sea, sentía como iba saliendo de mí. Más que la saliva, era como una energía que no me pertenecía. Y ya pasaba otro ratito, me quedé viendo una fogata en la que estábamos y empecé a llorar por lo que le había pasado a mi hermano, que les había comentado que a él lo asesinaron en abril. Y yo le decía, es que yo no quería que te fueras, yo te extraño. Y o sea, hágate cuenta que estás como en un trance, pero al mismo tiempo estás consciente, porque ves a las personas y todo, pero al mismo tiempo estás como empiezas a entrar como en tu propia conciencia. Y, y yo empezaba así como en la fogata a decirle, ¿no? Pero yo ya llorando. Y me di cuenta que yo lo quise retener lo más que pude, llevándolo a anexos, a retiros espirituales en iglesias cristianas. Yo lo llevé a todo lo que mi alcance humano pudo. Y él me decía, o sea, en la misma voz como que me habló la vez que yo dancé con su música de reggae tiempo antes, y ahí no estaba bajo los efectos de ninguna planta, ni de alcohol, ni de nada. Entonces volví a sentir esa misma voz que me decía, hermanita, te amo mucho. Me tuve que ir porque tenía que cuidarte desde un plano más arriba, porque los ataques que tú recibes son muchos por el propósito que tú tienes. Y ¿qué tal quieren entrar al baño? Y yo me vine aquí a encerrar para poder platicarla. Y entonces, pues más así lloré, ¿no? Y me decía, siempre voy a estar contigo. Y me decía, quería que te conocieras como te estás conociendo ahora. Y ya pasaba y me decía, ¿te acuerdas de tu abuelita, de mi abuela, la que había muerto cuando yo tenía 4 o 3 años? Me decía, ella también está aquí, dice, te estamos acompañando, no tengas miedo. Esto te va a servir para evolucionar en tu propia persona y para tu crecimiento espiritual y emocional y en todas las áreas de tu vida. Solo déjate llevar. Y y ya no, luego pasaba y luego ya me decía también mi abuela, dice, así como tu hermano, yo también tuve que dejarte, sabía que ibas a sufrir mucho, pero todo era necesario porque nuestro linaje ya venía muy contaminado y te tocaba a ti empezar a sanar para poder sanarnos. Cuando tú te sanas, sanas tus genealogías. Decía, por la posición en la que te tocó nacer, porque fui la primogénita de,
de la tercera generación de, pues, de estos abuelos que me estaban hablando. O sea, soy la primer nieta, ¿no? Y luego ya no, ya me andaba como de la pipí, o sea, estaba como medio mareada, pero seguía consciente y entre como en trance. Y el baño era como de madera y me empezaba a decir, mi abuelo materno, los que les hablo son maternos. ¿Sabes quién te ha conectado la sabiduría que has obtenido a través del cannabis? Me decía, yo soy tu abuelo. Dice, no me conociste, pero igual que tu abuela y que tu hermano, antes de que tú nacieras, yo tuve que partir para poderte cuidar en otra dimensión. Porque era la única forma en que podíamos sanar también nosotros. Ay, no, cuando me dijo eso, yo dije, no puede ser que yo merezca tanto, ¿no? O sea, ¿cómo voy a merecer que ellos hayan puesto sus ojos en alguien como yo, que me siento tan, pues, tan defectuosa, tan humana, no me siento que sea como una persona tan buena para haber merecido que me hayan elegido, pero fue por la, o tal vez yo lo elegí desde otro plano, ¿saben qué? Yo me la aviento, ¿no? Entonces, eso me dijo mi abuelo. Y mi abuelo murió en el mismo mes que yo nací. Entonces me dicen, no tengas miedo, cuando tú quieras conectar vamos a estar contigo. Y me empezaron a recordar procesos de mi vida, en donde el papá de mi hijo intentó ahorcarme, en donde una vez me iba a voltear en un carro, o sea, cómo ellos estuvieron cuidando de mi vida en la tierra. Y me dice mi hermano, ¿no? Ahora estamos aquí contigo, dice, no tengas miedo. Y mi hermano me dijo, quería que las conocieras. Por eso hasta que no llegaste a ese lugar yo no podía partir, hasta que no estuviese seguro que las podías conocer. Porque él me encaminó, por a quererle ayudar a él, me encaminó a buscar acerca de las medicinas ancestrales. Y, y pues ya después empecé a reconocer mi obscuridad, procesos desde niña. O sea, no, yo no me había dado cuenta del poder que tienen tus palabras o la intención de tus pensamientos para hacer cosas buenas o malas. Yo en algún punto decir cosas feas de niña, o sea, porque ya desde niños traemos la dualidad, por envidia a ciertas personas, al grado de que llegó a consecuencias hasta en su vida adulta. El grado de maldad con la intención que tenemos, tal vez porque ya traemos desarrollado muchas cosas en otras vidas, desde niños podemos tener una intención y un poder para dañar, o como dice la Biblia, ¿no? Tu boca puede matar o puede dar vida. Entonces entendí ese proceso y me empezaba la medicina, le dicen abuelita ayahuasca, fue como yo me estuve conduciendo en varias partes de mi vida en donde yo dije, sí es cierto, pues yo no era tan buena, ve todo lo que provocaste con solo intencionar cosas, aún inconsciente, porque en ese momento yo no sabía que podía llegar a cosas feas. Entonces así mismo empezaba yo como a reparar el daño, ¿no? Empezaba a bendecir a esas personas, a decirles cuánto las amaba. Pude entender a mi mamá. Yo no tenía una buena relación con ella y entendí por qué. Porque nunca le di su lugar como mi madre en la tierra. Siempre quise tomar el lugar de él, al grado que mi hermano me veía como su mamá y mi mamá prácticamente era la hija. Entonces, pero mi mamá siempre me quiso enseñar, aunque ella pues no sabía cómo, porque también entendí que ella había sido tratada de un modo que no podía ser como yo quería que fuera conmigo. Entonces empecé a pedirle perdón y a recordarla cuando era niña y yo la admiraba. Y decía, ay, me gusta ver cómo cocina mi mamá y me gusta ver cómo me enseña y me empecé a recordar cómo cuando no teníamos dinero, pero los fines de semana siempre nos compraba el antojo que quisiéramos y le empezaba a dar gracias y decía, ma, te amo mucho, ma, te admiro. Y entonces algo me decía, empieza a llevar eso a la práctica en tu vida diaria. Aunque tú sientas que sabes más que tu mamá, aprende a escucharla porque también va a ser tu maestra. De quien menos esperes siempre te va a enseñar algo. Y así, ¿no? Empezaba como, o sea, a ver dónde había ocasionado el daño, a repararlo espiritualmente y las indicaciones de lo que tenía que hacer en la vida real.
Y fue muy impactante para mí reconocerme, ir a mi interior y ubicar tanto las cosas buenas como las malas. Y entonces ya después, yo misma, ¿no? O sea, me iba saqué mi cuaderno, escribía unas cosas que ni se entienden porque como que escribía raro, ¿no? Pero hubo un lapso en el que yo movía mucho mis manos, como me gusta bailar, o sea, me volví en algún punto la niña creativa que había dejado de ser. Pusieron unas canciones que me sabía, pues hasta canté. Saqué mi cuaderno, escribí, dibujé, o sea, volví a obtener las expresiones que yo en algún punto tuve de niña, como diciéndome a mí misma, recobra todas las cosas que amabas hacer, porque aquí vas a descubrir muchos de tus talentos y vas a poder expresar mucho y proyectar a otras personas las cosas que tú has sanado en tu interior. Y pues la gente después me dijo, ay, que si yo te veía que movías tus manos muy bonito y todo, o sea, pareciera que yo no sufrí en el proceso de la ayahuasca, pero sí reconocía mi oscuridad. Llegó un punto que me conecté con la fuente y conmigo misma que me decía, aprende a purgar con placer, porque desde hace mucho tiempo ni ir al baño disfrutas por la colitis, que yo tenía la colitis muy aguda. Ahorita ya, bueno, de hecho yo siento que ya puedo ir al baño normal y todo, ¿no? Pero hasta tanta era la colitis que hasta echarme una flatulencia me dolía. Entonces me decía, aprende a purgar tu cuerpo con placer, de saber que estás sacando lo que ya no te sirve y lo que no ocupas. Entonces yo he empezado a pensar en mí, quiero que salga de mí la falta de confianza. Hoy sale de mí el no creer en mí misma y con mis mismas manos movía la energía de mi estómago hacia arriba y, y digamos que vomitaba así poquita saliva, iban saliendo así. Conforme yo iba ordenándole, yo le decía a mi cuerpo, o sea, ordeno a esta parte que no me gusta de mí, que salga ahora, porque no tienes control sobre mi vida. El control de mi vida lo tengo yo. Y le ordenaba salir esos miedos, esas cosas que no, pero cada que lo terminaba de hacer vomitaba y volví a mover mis manos en señal de agradecimiento a mí misma y a mis ancestros que me estaban ayudando a quitar esos bloqueos emocionales en mi vida. Y ya después, pues ya pasó y tal, platiqué con muchas personas, incluso conocí a una chica que es de República Checa, de Europa, es productora de cine urbano, y ya no, yo le decía, ella no estuvo en el proceso, la chica renta con el señor del lugar en donde se hace el proceso de ayahuasca. Y yo le dije, oye, ¿tú has probado estas medicinas? Y me dice, estuve casada 25 años con un ayahuasquero de Perú. Y dije, ay, no, pero pues ya era muy tarde, ya estaba cansada, justo acababa de llegar de República Checa. Y me dice, pero otro día platicamos, amiga. Y ya, ¿no? Me dijo, me dio mucho gusto conocerte y todo. Y después ya me va a contar esa historia. Y después ya no dormimos al otro, bueno, más bien yo ni dormí, me la pasé en la fogata. Había ratos en los que sentía que entraba en trance otra vez y podía ver la conciencia de los árboles vivos. Podía ver cómo ellos están vivos y pueden sentir la atmósfera del lugar en donde están. Entonces, un lugar en donde la gente está sanando, las flores resplandecen. Había un floripondio que es, no sé si conozcan, pero ese árbol, las flores empezaban a abrir de repente bien bonito, como si te contestaran con su, con su color, con su esencia, como si por un instante pudiese ver el aura y la vida de las cosas que eran aparentemente inertes para nuestros ojos naturales. Y el otro día la última medicina que nos iban a dar era precisamente esa, que es el bufo alvarius. Yo tenía miedo porque yo vi que los otros que se las ponían gritaban y se retorcían y yo dije, ay no, yo no me quiero poner así. O sea, me da pena, ¿no? O sea, otra vez regreso por un instante la vergüenza humana de que cómo me van a ver así. Bueno, total que ya, ¿no? Dije, si viniste a enfrentar tus miedos, pues ya enfrenta todo. Y aparte, pues viniste a conocer las medicinas,
pues aviéntate con todo. Entonces ya la probé, te la dan en una pipa, la fumas, es el humito, ese es el veneno del sapo, del bufo alvarius, que es originario de Sonora, en México. Y entonces cuando lo fumé, lo que sentí, no grité, porque dicen, o yo hasta les estuve preguntando a los que pasaron, yo fui la última porque no quería pasar. Antes que yo, y me decía, no, es que sientes que te mueres, esa es una muerte temporal, dice, pero ya después es como renacer. Por un momento te mueres, estás en la oscuridad y después renaces. Pero en mi caso no sentí en ningún momento que me morí. Lo único que pude percibir fue el amor del universo en mi vida y podía ver la energía bien bonita de colores como rojito, amarillo, así, pero de unos colores bien bonitos. Este, y me puse a llorar y justo esta chica que venía de República Checa, pues como estuvo con el ayahuasquero y eso aprendió a cantar canciones, ya no habían puesto música, empezó a tocar con su guitarra y a cantar. Y dije, qué regalo tan precioso. A todos los que les pusieron la medicina anteriormente, no les pusieron una canción. Justo cuando yo estaba en el trance de la medicina, ella empezó a tocar su canción. Fue cuando desperté, dije, no merecemos tanto amor, no merezco que que el universo me ame de esta manera. O sea, me puse a llorar de lo inmerecedora que me sentía de sentir lo que estaba sintiendo y lo que estaba experimentando. Fue algo extraordinario. Yo, en lo personal, tenía mucho miedo, dije, sí quedo loca y por otros testimonios, pero generalmente es gente que no ha sanado nada en su vida, pero gente despierta, de algún grado ya evolucionada en sus pensamientos y controlando sus emociones. Esta experiencia yo creo que nos hace hacer un salto cuántico. Si ustedes tienen la oportunidad de experimentarla, yo se los recomendaría. Claro que no puede ser con cualquier persona, sí tienes que tener un guía para que sepa las dosis que te tienen que dar, cómo te tiene que conducir, porque pues también yo creo que todo el exceso hace daño, ¿no? O sea, como experiencia, a mí me encantó, aún no estoy segura si lo volvería a hacer, pero es una de las experiencias más edificantes en mi vida. Ya es todo lo que les puedo compartir.